Bueno, muy buenas noches a los que ya se van sumando. Vamos a dar un espacio más, un tiempo más para que más personas se vayan sumando a esta transmisión. La idea es que, pues, conforme pasen los minutos, sean más las personas que nos acompañen temprano. Anuncié que íbamos a hacer hoy vamos a tener este espacio, no será un espacio muy largo, son las 7 de la noche con 5 minutos y pues la idea, inicialmente debo contarles que nuestra idea y mi idea específica de invitar al diputado Jonathan Prendas de Nueva República, de acompañarme en un Facebook Live, durante estos minutos, era para hablar del tema de la UPAD, que como ustedes saben, el día de hoy se presentó el informe por parte de la Comisión Legislativa que ha estado investigando durante pues varios meses este tema, pues prácticamente un año, investigando la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, más conocida por todos nosotros como la Oficina para el Espionaje de parte del gobierno hacia todos los costarricenses. Pero conforme pues ha transcurrido el día, tomamos la decisión también de hablar un poco de una situación que a todos nos tiene pues bastante ocupados y preocupados tal vez también en relación al tema de la pandemia del COVID-19 y todo lo que está sucediendo en el transcurso de los últimos días, el crecimiento de los casos, la saturación de los hospitales. Y bueno, creo que tenemos claro que el tema hay que mencionarlo. Sin embargo, no vamos a dejar de hablar del tema de la UPAD, no vamos a dejar de hablar de la comisión y específicamente de las conclusiones a las que ha llegado esta comisión, pero sí queremos mencionar algunas cosas que nos parecen importantes. Está clarísimo que esta es la situación, o estamos en una situación crítica, la peor desde que inició la pandemia hace cerca de 13, 14 meses por ahí. El gobierno hoy pues ha soltado nuevas medidas a causa del crecimiento de los casos. No vamos a entrar en el detalle de las medidas, supuestamente serán solo una semana. No vamos a entrar, digamos, en el detalle de decirles a ustedes cuáles son, pues yo asumo que la mayoría ya las conocen. Todo el día los medios de comunicación han estado hablando de ese tema. No podemos negar que el virus existe, no podemos negar que hay familias que se han visto afectadas y, por supuesto, lamentamos profundamente la situación que han estado viviendo muchas de las familias, no solo con casos positivos, sino también con personas que han fallecido en esas familias, que repito, eso lo lamentamos profundamente y nos solidarizamos con estas familias. Hoy, bueno, voy a hablar de varias cosas en relación a ese tema. No pretendo estar demasiado tiempo hablando del tema, pero creo que son cosas que hay que mencionar. Hemos estado hablando con pues nuestra gente del equipo especializado en temas de salud del Partido Nueva República, y hay varios temas que me parece que hay que mencionar, que son importantes, que no podemos dejar de decir, porque ciertamente me parece a mí que hemos sido muy enfáticos en que el gobierno ha fallado en su enfoque, no solamente de comunicación, porque básicamente el enfoque del gobierno es: ustedes, el pueblo, tienen la culpa y por lo tanto ustedes son los que tienen que asumir las consecuencias, sin asumir las propias responsabilidades de haber sido un gobierno que no ha hecho las cosas bien en la atención de esta pandemia. Entonces han fallado en varias cosas. Entonces, hablando con ellos, básicamente llegamos a esa conclusión. El gobierno ha persistido en ser reactivos mientras han insistido en periódicamente salirnos con nuevos martillazos. No hemos visto a un gobierno preocupado por la reactivación económica y preocupado por ayudarle al sector comercio, que tan golpeado se ha visto en estos martillazos distintos. Desde el punto de vista de prevenir, desde el punto de vista de educar, ha sido poco o casi nada lo que el gobierno ha hecho en estos meses de pandemia. Yo creo que todos nos acordamos cuando al principio de toda esta situación, en marzo del año pasado, las declaraciones del ministro de Salud, Daniel Salas, eran este no es momento, no es necesario, todavía la mascarilla no, todavía la mascarilla no. Eso fue hace un año y eso causó, me parece a mí, y hablando con los especialistas de salud de nuestros equipos, eso causó un problema bastante importante al sistema de salud. Eso pues definitivamente afectó y sigue afectando la falta de inteligencia y sobre todo la improvisación
por parte del gobierno, improvisaciones, ocurrencias. El mismo equipo de salud nos dice que la ocurrencia relacionada a dividir las zonas como en zona amarilla, zona naranja, etcétera, no sirvió para limitar el avance de la enfermedad. Y eso es importante mencionarlo, porque hoy por hoy lo que se hace es echarle la culpa, repito, a la población, echarle la culpa y hasta golpear a un sector comercio, Jonathan, un sector comercio que hoy mismo reclama que no se le toma en cuenta a la hora de tomar decisiones, pero es un sector comercio que ha tomado medidas, un sector comercio que se ha preocupado por en sus distintos locales comerciales, en sus distintas empresas, tomar las medidas para que quienes entran allí pues cumplan con las restricciones o cumplan con las medidas sanitarias que se impone por parte del gobierno. Entonces, eso es importante decirlo. También es importante, hablando de la gente que trabaja en el sistema de salud, hoy por hoy seguimos dando palos de ciego hasta el día de hoy. Seguimos dando palos de ciego. Las áreas de salud a cuentagotas reciben los insumos, reciben los equipos, reciben, por ejemplo, cuando se trata de mascarillas, cuando se trata de batas, cuando se trata de distintos insumos, los reciben de manera como pues pausada, segmentada, y hoy por hoy no se tiene certeza si, por ejemplo, para este fin de semana largo se contará con algunos de estos insumos. Eso incluye los hisopos para las pruebas COVID. Si uno llama a cualquier dirección regional, me decía una de estas personas de nuestro equipo de salud, si uno llama a cualquier dirección regional, ¿cuántas batas necesitan, por ejemplo? Bueno, necesitamos 250, bueno, le podemos enviar 100. Y así prácticamente todos los días estamos en esa situación, y lo que nos ha dejado, lamentablemente, porque no es posible que 14 meses después, casi 14 meses después de que inició la pandemia en Costa Rica, todavía existe ese problema de desabastecimiento en los equipos de protección en las unidades. Jonathan, quería pues hablar de estos puntos porque básicamente el gobierno ha estado confundiendo a la población, haciéndole creer que es la única culpable, y básicamente en este gobierno lo que tenemos es un gobierno erróneo, un gobierno fallido en la manera de enfrentar esta pandemia, cuando vemos otros países, y creo que el mejor ejemplo que tenemos y el más cercano es el de El Salvador, que de la mano del presidente Nayib Bukele ha hecho cosas muy diferentes con muy buenos resultados en estos meses de pandemia. Por supuesto que esto que yo estoy diciendo, habrá periodistas que lo van a cuestionar y habrá periodistas que lo van a censurar, pero pues son los periodistas que siempre han estado ahí aplaudiendo las acciones del gobierno y tratando de, digámoslo así, cubrir, incluso a través de los enfoques que hacen en sus noticias, cubrir las fallas, los errores, cubrir precisamente esta falta de capacidad de enfrentar la situación. Tenemos 14 meses de ver al gobierno establecer medidas, y básicamente esas medidas son: no haga esto, no haga lo otro, pero no lo vemos, y ha sido el reclamo nuestro, ha sido el reclamo suyo, diputado, ha sido el reclamo incluso de otros pocos diputados de oposición que han dicho, pero la reactivación económica no aparece por ningún lado. No hemos tenido un gobierno pues activo, y no hemos tenido un gobierno que proponga, y siempre, y este es un reclamo que hemos hecho también, que pues han hecho anuncios de que van a anunciar las medidas de reactivación económica y no pasan de eso. Por supuesto, es un tema que hemos estado mencionando y lo seguiremos mencionando porque lamentablemente ahí está. Hemos tenido un gobierno en el cual el pueblo no confía. Cuando usted ve, por ejemplo, que surgen situaciones como hoy, usted ve en las redes sociales, basta meterse un ratito en las redes sociales y ver cómo la misma gente, la misma ciudadanía cuestiona al gobierno. La misma ciudadanía dice, a ver, qué casualidad que hoy precisamente que salía el informe de la UPAD, esta gente saliera con estas cosas. A ver, yo no estoy ni validando ni tampoco quitándole validez a estas opiniones, pero sí estoy claro que esto sucede precisamente porque la ciudadanía ya no confía en el gobierno, porque no han visto un gobierno empático con el pueblo, no han visto un gobierno que se preocupe por el pueblo, y básicamente han sido distintas situaciones que hacen que el pueblo desconfíe. No podemos negar que el virus existe, eso no ayudaría, pero tampoco podemos negar ni debemos negar que en buena parte lo que está pasando es culpa de un gobierno fallido que no ha sido capaz de enfrentar la pandemia y la ha usado para sus propios réditos electorales, ¿verdad? Recuerden cuando hace un año, lo decíamos también muy seguido, cuando en aquel momento teníamos el espacio de vecinos, cuando hace un año decían, y lo tengo aquí anotado, decían, hay que concentrarse en la pandemia, no hablemos de otros temas que desvíen la atención. Es irresponsable hablar de otros temas. La pregunta es, ok, si había que concentrarse en la pandemia, ¿qué tanto se concentró el gobierno en la pandemia que un año después estamos peor? ¿Qué nos ha dejado esta pandemia por parte del gobierno?
mascarillas compradas a una chatarrera, mascarillas compradas a una periodista española, irregularidades con los respiradores, cosas que incluso ameritan, diputado, que se piense en una comisión legislativa que investigue también esas compras de insumos médicos. Entonces, volverá posiblemente el discurso, y aquí quiero llegar a lo que sucedió hoy, volverá posiblemente el discurso de que el gobierno nos cuida, el mismo discurso de hace un año, cuando pues lo que se hace son tomar decisiones, medidas restrictivas, sin siquiera consensuarlas en una mesa de trabajo con las partes interesadas. Y pongo el ejemplo de lo que hoy leía en una nota de CR Hoy sobre la reacción de las cámaras empresariales y de industrias por las medidas que el gobierno está tomando para la próxima semana. Y básicamente el reclamo, por ejemplo, de UCAEP, es que el encuentro sirvió solo para hacer una presentación de las medidas que se iban a adoptar y no para discutirlas con ellos, según denunció la organización. Declaraciones de José Álvaro Jenkins, presidente de UCAEP. Las actividades formales que respetan y siguen con disciplina los protocolos sanitarios son las que pagan los platos rotos. El cierre de las actividades del 3 al 9 de mayo golpeará a los que menos tienen y es un desincentivo a la recuperación y generación de empleo. Un reclamo similar hacía también don Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, que lamentó que a la reunión a la que fueron convocados para aportar propuestas no cumplió con dicho objetivo y por el contrario fue de carácter meramente informativo. Entonces, un sector productivo que reclama que ha sido responsable con las medidas, como lo mencionaba anteriormente, y pues básicamente recibe también el martillazo del gobierno con todo lo que eso significa. Pérdidas económicas, despidos, más desempleo, y eso es muy lamentable. Y hoy precisamente, Jonathan, se da una denuncia de una vacuna que pues aparentemente, bueno, según lo que se ve en el video, le van a poner a un señor en el sector de Tres Ríos, no se la ponen, es decir, le meten la aguja, pero no le ponen la vacuna y se genera toda una serie de denuncias, lo cual nos parece excelente que el pueblo denuncie este tipo de irregularidades. El pueblo con cosas como esta lo que hace es que se indigna, se duele. Una vez más, está claro que la corrupción permea, en este caso un proceso en el que tanta gente tiene esperanzas, como es el proceso de vacunación, y hay un sentimiento de indignación generalizado y lo que algunos no parecieran entender es que se está jugando con población vulnerable. Eso es importante reiterarlo. El gobierno no ha sido efectivo de todos modos con este proceso de vacunación. Todos sabemos que hay diferentes posiciones en relación a eso y en ese tema yo no voy a entrar, pero sí creo que el gobierno ha sido lento. Ha sido un proceso lento, un proceso desordenado, un proceso en el que no hemos visto más que justificaciones. Incluso un día de estos el presidente Carlos Alvarado salió diciendo que es que las vacunas se están quedando en los países ricos. Y bueno, vuelvo al ejemplo de El Salvador. Entonces, ¿dónde está la lógica de ese tipo de justificaciones, verdad? Pero básicamente, y estamos claros en que es una situación irregular, anómala, con la que todos nos debemos indignar, que le pedimos no solamente a las autoridades de la caja que tomen las medidas con esta y cualquier otra persona que esté involucrada con esta irregularidad que se denunció hoy, también al organismo de investigación judicial, a las autoridades judiciales, que la investigación no sea una investigación pequeña, sino que se determine cuántas personas más, si es que las hay, podrían estar involucradas con esta anomalía, porque podría tratarse de más allá de un caso de corrupción, que lo es, también algunas otras configuraciones de delitos según el Código Penal. Pero no me cabe duda, y quiero hacer este comentario para ir cerrando, que salvo esta situación y quizá algunas otras que pues posiblemente se den, la gran mayoría de hombres y mujeres que de los equipos de salud son guerreros valientes que han expuesto sus vidas, que han expuesto su salud. Algunos de ellos han muerto incluso, y así que yo creo que no podemos generalizar ni debemos generalizar, porque hay muchos valientes y ellos no pueden verse embarrados en una situación tan lamentable como la que hoy se denunció. No podemos desconfiar de todo el mundo. La gran mayoría de ellos son gente que ha trabajado a tiempo y fuera de tiempo. No les han dado insumos, como lo mencionaba anteriormente, ni las batas, ni las mascarillas, pero ahí siguen de pie y debemos seguir siendo agradecidos con ese gran ejército de gente de salud que lo ha dado todo para protegernos desde los momentos en los que la situación ha estado más crítica hasta otros donde quizá ha mejorado. Así que eso es importante decirlo. Repito, hay que llegar al fondo de este asunto y quiero cerrar con esto. Con todo el tema de la pandemia no lo podemos ignorar, la situación está delicada, hay más casos en todos los centros de salud, hay saturación, pero también no podemos caer en la trampa y no tengo duda tampoco
de que hoy muchos querrán aprovechar esto tan grave, porque es grave, por supuesto que sí, para silenciar otros temas tan graves como el de la UPAD. Y por eso hoy vamos a hablar de la UPAD. Por eso hoy le pedí a Jonathan Prendas que habláramos de ese informe que fue presentado hoy. Repito, yo no tengo duda de que el gobierno, sus aliados en las redes sociales, sus aliados en la prensa, sus aliados en algunos partidos políticos, nos tacharán, perdón, nos tacharán de irresponsables por hablar de un tema que no es la pandemia. Pero ya quedó demostrado que en algún momento nos salieron con eso, nos quisieron poner un bozal y pues mire, tanto se concentraron en la pandemia que mire cómo estamos. Así que vamos a hablar del tema de la UPAD, no hoy solamente, sino cuando sea necesario. Vamos a hablar del tema del COVID-19 cuando sea necesario y vamos a señalar las irregularidades que en medio de esta pandemia, un tiempo en el que el gobierno debió proteger a los costarricenses, también fueron varios los actos de corrupción y vamos a ser más específicos. Hoy les hablamos, mencionándolo nada más, de las mascarillas, les hablamos de las irregularidades con algunas compras. Ya tendremos espacio para hablar más detalladamente de eso y para hacer algunas propuestas importantes que yo creo deben hacerse en relación a las investigaciones que hace no solamente la autoridad judicial, sino también desde la misma Asamblea Legislativa. Repito, no tengo duda de que hay quienes hoy repetirán como loras que hablar de la UPAD, de la corrupción del gobierno, de los yerros del gobierno, es irresponsable cuando los hospitales están llenos de gente. Y bueno, esa ya me la sé. Y yo sé que nos van a tachar de eso y pues, ¿qué les puedo decir? Nosotros tenemos claridad de la responsabilidad que tenemos de tocar estos temas y no dejar que se minimicen, porque para muchos de pronto hoy no es importante hablar de la UPAD porque como está la situación de la pandemia, sí, hablemos de la situación de la pandemia, sí, cuidémonos, sí, cuidemos a nuestras familias, pero no caigamos en la trampa, número uno, de quitarle la responsabilidad al gobierno, porque es bien responsable el gobierno de todo lo que está sucediendo en relación a la pandemia, y tampoco caigamos en la trampa de silenciar otros temas que son muy graves y que no debemos callar. Así que, así como no callamos hace un año, tampoco vamos a callar ahora. Vamos a hablar del tema de la UPAD. Para eso les hice esta grande introducción de varios minutos para que pues les quede claro que nosotros pues sí estamos conscientes de la situación que está viviendo el país, estamos conscientes de que debemos como ciudadanos ser responsables, cuidarnos, cuidar a nuestras familias, tomar las medidas que haya que tomar. Yo cuido a mi esposa, cuido a mis hijas, mi esposa me cuida a mí, cuida a nuestras hijas y mis hijas nos cuidan a nosotros también. Somos conscientes de que debemos cuidarnos. Y eso es importante reiterarlo y lo vamos a estar haciendo, pero de este tema también vamos a hablar. Jonathan Prendas fue miembro de la comisión, o es miembro de la comisión legislativa que investigó el caso de la UPAD, diputado de Nueva República, que pues hoy también participó en este informe. Después de toda una investigación, acá tengo un resumen de ese informe que ustedes presentaron hoy y voy a empezar con una pregunta porque hoy escuché a un periodista, Jonathan, diciendo que en ese informe el presidente Carlos Alvarado salió limpio. ¿Eso es cierto? Don Fabricio, saludos para usted, para su familia, por supuesto para la familia de Costa Rica que se encuentra en sintonía en las diferentes plataformas en las cuales estamos transmitiendo. Si me lo permite, antes de dar muy en detalle una respuesta a esa pregunta, hay dos detalles que me gustaría redondear de lo que usted estaba haciendo la reflexión. Número uno, el recuento de este año de pandemia es desempleo más de un 20%, pobreza más de un 25%, cierre de negocios a granel y falta de bienestar en los hogares de Costa Rica. También un esquema de vacunación totalmente cuestionable porque no se está haciendo la adquisición de vacunas por la cantidad que se ocupa, dependiendo, independientemente más bien de dónde es que se produce. Estamos importando solo de pocas casas farmacéuticas, habiendo una gran disponibilidad y muchos países están diversificando su importación para poder aumentar la cantidad de vacunas para poder inmunizar a la población. Costa Rica se centra y se cierra en solo pocas casas farmacéuticas y el esquema de vacunación en Costa Rica es totalmente cuestionable porque incluso los controles no se hacen con el EDUS. Mauricio, los controles de vacunación en EVAIS y en clínicas se hacen con hojas de Excel, no ligados al EDUS, y por eso es que básicamente nuestro personal de salud está prácticamente a ciegas
y por eso en unos lugares están muy adelantados, en otros muy atrasados, porque no saben hacia dónde caminar, y eso está pasando y eso está arriesgando la salud de Costa Rica, y queremos también denunciarlo porque tienen que ponerse las barbas en remojo y el gobierno tiene que dejar de jugar con la población de Costa Rica. Hecho esta breve comentario de lo que usted estaba señalando, voy a responderle muy puntualmente lo que usted decía. Ese periodista de un medio de comunicación televisivo mintió, porque en el documento donde se da el informe sobre la OPAT, sí se centra una responsabilidad política, administrativa y judicial sobre el presidente de la República, porque él fue el que se demostró durante todo el proceso del año de la investigación de la Comisión UPAT, que fue el que tenía la idea, el que lideró, y desde su despacho tuvo grandes implicaciones para poder recabar información de primerísima mano, bases de datos totalmente alimentadas con información de todos los costarricenses, a los cuales no se les pidió o no se nos pidió la autorización para poder accederlas. La investidura de presidente no le daba a Carlos Alvarado la posibilidad de entrar y poner sus manos en la información de los costarricenses a través de su jefa de despacho, a través de sus asesores, a través de sus ministros, a través de sus viceministros, a través del director legal de la unidad paralela, que ellos sí hicieron a nivel legal, porque no era en leyes y decretos la instancia oficial de Casa Presidencial la que hizo el decreto inconstitucional, ya dicho así por grandes especialistas del derecho constitucional del país. En Costa Rica hay una evidencia del espionaje, y se llama este año del Partido Acción Ciudadana. A como fue una red inmoral, don Fabricio, una red inmoral la que hizo Luis Guillermo Solís para crear el hueco fiscal que nos tiene en esta crisis económica, ya 3, 4 años después de que sucedió esa confabulación para hacer grandes errores y no hacer un gran manejo heroico de las finanzas públicas, como él dijo, sino una aberración económica, fue lo que ellos manejaron. Esa red inmoral es equiparable con la red inmoral de espionaje que hicieron sobre Costa Rica, y el presidente siempre estuvo al tanto, porque desde su despacho se hacían las cosas, se mandaban las informaciones verbalmente. Los asesores le decían a ministros: dice el presidente que me pase eso. Entonces, con base en que la Ley General de Administración Pública dice que usted no puede delegar la responsabilidad que se le ha otorgado, él no puede hacerse de la vista gorda, no puede volver la cara y decir yo no sabía lo que estaba pasando, porque era más que evidente, sus ministros lo sabían, y para muestra toda la documentación, un legajo muy amplio de documentos que vinieron a soportar el informe que hoy se dio con contundencia. Así que a su pregunta, don Fabricio, el periodista mintió y desinformó a la población, porque el presidente sí estuvo puntualmente en la recomendación que se le hace a la Fiscalía General de la República en su punto número 3, que dice básicamente que el presidente de la República, también el ministro de la presidencia de ese entonces, Víctor Morales, y también el viceministro de Planificación que estuvo en ese momento firmando el decreto, Luis Daniel Soto, son responsables, probablemente responsables, de firmar un documento inconstitucional y de generar, a través de Carlos Alvarado y todo su despacho, como ya le estaba comentando, la directriz para hacer esta maraña institucional, para poder ponerle la mano en la información personalizada de todos los costarricenses. Eso está más que claro, y por lo tanto, sí, a su pregunta, el periodista mintió. Sí, eso está clarísimo, Jonathan, sobre todo porque evidentemente pareciera, yo decía hace un rato, que con algunos aliados en la prensa, pues el gobierno tiene la posibilidad de tratar como de minimizar el tema, pero por un lado lo tratan de minimizar o de callar o de, no sé, de ningunear a través de pues darle más énfasis a algunas noticias, pero cuando se habla del tema de la UPAD, además utilizan artimañas como estas, mencionar o decir el presidente de la República no tuvo nada que ver, cuando todos desde el principio sabemos que está directamente involucrado. Así quedó claro en las comparecencias, así quedó claro en las diferentes audiencias que se dieron en la comisión legislativa. Pero también hay otras conclusiones, Jonathan, que tienen que ver pues con otras personas, asesores, que también estuvieron ahí muy de cerca. Tal vez usted nos hace un resumen para
pues que la gente tenga mayor claridad, porque fue una investigación muy amplia, no es solamente una investigación que determina que el presidente y que algunos ministros tuvieron que ver, sino que hubo otras personas, asesores legales y otras personas que directamente estaban, y que dicho sea de paso, lejos de ser castigadas, por decirlo así, o lejos de pues tener alguna consecuencia de sus acciones, pues fueron premiadas por este gobierno en su gran mayoría, que los colocó en algún otro puesto hasta con mejores salarios en algunas ocasiones. Así es, Mauricio, haciendo una pequeña anotación, la Comisión Legislativa no es ni un juez de la República, ni es la Fiscalía General, ni es la Contraloría General de la República. Por lo tanto, nosotros no podemos condenar a nadie, ni podemos despedir a nadie, ni podemos inhabilitar de puestos públicos a nadie. Hacemos la recomendación y trasladamos el expediente para que las instancias correspondientes tomen esa decisión. Y eso es lo que estamos recomendando en este informe. Puntualmente, a don Carlos Alvarado, Víctor Morales y los Daniel Soto ya le estaba diciendo el delito de falsedad y firma un documento inconstitucional. A la ministra Pilar Garrido por el delito de perjurio, se le está diciendo a la fiscalía que la investigue. ¿Por qué perjurio? Porque ella en la comisión dijo desconocer absolutamente santos y señas de todo, cuando nosotros teníamos documentos, correos electrónicos y misivas donde básicamente a ella se le copiaba y siempre ella y su jefa de despacho siempre estuvieron totalmente informadas del tema. Elizabeth Mora, la directora de la PROJAP, que se supone que es la Agencia de Protección de Datos de los costarricenses, que debió haber fiscalizado y protegido nuestra información, que por lo menos cuando se dio cuenta que estaba pasando todo este desorden y este escándalo de espionaje, debió haber intervenido y protegido las bases de datos quitadas de las manos de las que no tenían que tenerlo, y básicamente ella lo que hizo fue, ya está en sede judicial, no puedo hacer absolutamente nada, ignorando así el deber de sus deberes que la ley le competía. También Erickson Álvarez, director del Sistema Nacional de Beneficiarios, a la ministra María Fulmen Salazar, ex directora del IMAS, y al actual ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, a los tres se les está pidiendo que también se investigue porque trasladaron las bases de datos que estaban en su poder a personas no autorizadas en casa presidencial y eso se hizo a vista y paciencia de la legalidad que les decía, por lo menos tienen que tener los protocolos para que no accesen información personal, tienen que tener el visto bueno correspondiente a la norma, y todo lo ignoraron y pasaron información porque venía de orden superior, entre otras excusas que pusieron en el momento de la comparecencia. A Luis Salazar, lo recordarán, el exdirector legal de Casa Presidencial, él fue el que redactó, según las apreciaciones de las mismas audiencias que recibimos nosotros en la comisión, él fue el que redactó y el que estuvo a cargo del equipo que redactó el decreto de la UPAD. A él también se le está pidiendo no solo esta investigación en la fiscalía, sino también a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, porque uno de sus agremiados redactó un documento inconstitucional y lo puso a firma de 3 jerarcas de alto nivel que tuvo implicaciones para la salud de todo Costa Rica. A los asesores Santiago Álvarez, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández y Félix Salas, es decir, el despacho del presidente de la República, están siendo pues trasladados en este expediente a la fiscalía porque ellos fueron los que movilizaron todas las informaciones y las comunicaciones con toda la red institucional para que pudiesen a ellos trasladar la información con la cual fuimos espiados absolutamente todos los costarricenses. Y sí, fuimos espiados en que el presidente diga que no, que ellos estaban trabajando con otro tipo de información, cuando es evidente y es contundente, no solo de parte de nosotros, sino de la Defensoría de los Habitantes, del Colegio de Abogados y otras instancias que también hicieron sus averiguaciones, que la información iba personalizada, no iba anonimizada como debió haber sido. A la Contraloría General de la República, todos los nombres que le acabo de decir, don Fabricio, le estamos pidiendo que a los que procedan, los despidan, giren orden de despido, y a los que no procedan, también, y en general a toda la lista, que los inhiban de poder ocupar cargos públicos a futuro, es decir, desde el presidente de la República hasta el asesor más nuevo y de menos rango de esta lista, le estamos pidiendo eso a la Contraloría General de la República, igual a la Procuraduría, porque tiene que verse la parte de la ética y le falta el deber de probidad por todos sus actos en contra de los intereses nacionales.
a la Fiscalía del Colegio de Abogados, ya le decía, la investigación contra Luis Salazar por la redacción del decreto de la OPAD. Sabemos, don Fabricio, que esto es solo un paso que se va a confirmar en menos de 10 días en el plenario legislativo, porque el reglamento legislativo obliga a la presidencia del primer poder de la República a asignar un día para la discusión por el fondo de este informe, para que cuando se apruebe se remita la copia fiel a todas las instancias que le estoy diciendo y recomendando en este documento, para que sean ellos los que sí den sentencia y den criterio administrativo definitivo, porque ya ellos lo están haciendo y esto viene a reforzar el trabajo que se está desarrollando. Estamos totalmente claros en la Asamblea Legislativa. La OPAD existió, el espionaje existió y sí, el presidente tenía todo el conocimiento y todo su gabinete, sus ministros estelares estaban plenamente informados. Importante recordar lo que usted acaba de decir, Jonathan, en el sentido de que ciertamente las conclusiones a las que llega la comisión no son una condena, no establecen, digámoslo así, una acción específica que se vaya a realizar, pero sí recomendaciones, y ojalá, es una discusión que tenemos ya desde hace varios años y que en algún momento llevamos a la mesa legislativa como un proyecto de ley para que incluso las conclusiones de una comisión pasen directamente al Ministerio Público cuando pues se trate de situaciones que le competen al Ministerio Público, pero ojalá que el Ministerio Público, que la Contraloría, que la Procuraduría, que la Fiscalía del Colegio de Abogados, que la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia, que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, que el Ministerio de Planificación y Política Económica, que el Sistema Nacional de Información y Registro Único, el SINERUVE, de beneficiarios del Estado, y a las instituciones públicas en general que han recibido recomendaciones de esta comisión, ojalá las acaten, porque al final es por el bien de Costa Rica. Ojalá veamos al Ministerio Público fuerte contra esta investigación que para nosotros está más que clara, usted lo acaba de decir. La UPAD no solamente existió, sino que existió con fines perversos, con fines de espionaje y dirigida desde la misma Casa Presidencial y desde la misma oficina del presidente de la República. Usted también lo mencionó, Jonathan, el plenario legislativo tiene que votar este informe. Pues siendo que es una comisión la que lo aprueba, ¿cuál es el panorama que usted, por lo menos como miembro de esta comisión, como diputado de Nueva República, que usted ve para esa discusión y para esa votación que se va a dar en plenario? Ese panorama, don Fabricio, en el plenario va a ser apabullante, va a ser contundente. Veo solo los 10 diputados del Partido de Acción Ciudadana defendiendo lo indefendible, saliendo Sí. con el discurso de que lo que se hizo fue tener información estadística para tomar decisiones. Ese no es el punto, esa no es la decisión. Todos estamos conscientes de que así es como se tienen que tomar técnicamente las decisiones, pero lo que ellos hicieron fue aprovecharse de esa excusa, de esa mampara, y empezar a tomar información de los bancos, de los tribunales, de seguridad pública, del sistema de beneficiarios de las ayudas sociales. Es decir, ellos metieron la mano absolutamente en todo lado y tuvieron acceso a información personalísima de todos los costarricenses. Ahora, nosotros vemos la evidencia de la información que hemos obtenido tanto físicamente como de las audiencias. Nosotros no hacemos sentencia, hacemos conclusiones de una investigación que ahora les vamos a pasar a las diferentes instancias para que ellos sean los que ahora sí pongan el dedo en la llaga, como lo han estado haciendo, porque estoy pues testigo que están haciendo un trabajo exhaustivo, y espero que sea mucho más fuerte y más intenso las diferentes instancias para poder llegar a las conclusiones que Costa Rica merece, porque recordemos, Fabricio, que Costa Rica merece respeto, y ese respeto tenemos que dárselo en la institucionalidad para que la gente no deje de creer en que sí se pueden hacer las cosas de forma correcta. Jonathan, agradecido con usted y con los diputados de esta comisión, como costarricense, como ciudadano. Definitivamente hay dos pandemias en Costa Rica: la pandemia de salud, de la cual todos vemos muchas noticias y de la cual vemos a muchos aplaudirle al gobierno, no sé qué, porque realmente si un año después estamos peor de como empezamos, es precisamente por la inacción, por un gobierno fallido que no ha sabido enfrentar la pandemia. Y no nos digan que es que porque somos de oposición, no, hay ejemplos muy cercanos, dicho sea de paso, de otros países que lo han hecho bien.
No todos, evidentemente hay otros que están en una situación quizá parecida o peor a la nuestra, pero ¿por qué no tomar los buenos ejemplos para hacer las cosas bien? Se pueden hacer las cosas bien, se deberían. Cuando la prioridad es el pueblo, se deberían estar haciendo las cosas bien. Así que lamentablemente también hay una pandemia de corrupción en nuestro país, una pandemia de corrupción en la cual la UPAT es uno de los elementos, es uno de los casos, es una de las muestras, digámoslo así, pero lamentablemente hay otras, algunas relacionadas con la atención de la pandemia y otras más que han sobrado y que se han multiplicado, y no lo digo yo, lo dicen medios de comunicación que han dicho que en estos últimos años de gobiernos del Partido Acción Ciudadana los casos han crecido, los casos y las denuncias de corrupción en el gobierno han crecido. ¿Qué le pido a usted que nos está viendo? Bueno, que nos ayude a multiplicar este mensaje y sobre todo para que la gente esté informada de la situación y del informe que presentaron hoy los diputados de la Comisión UPAT, compartiendo el link de esta transmisión para que otros puedan verla en diferido. En todo caso, nosotros haremos un esfuerzo para repetirla en algún momento. Un abrazo, Jonathan, gracias, saludos a su familia, saludos a todos ustedes, un abrazo grande, Dios los bendiga y bueno, seguimos creyendo que Costa Rica puede estar mejor. Falta solo un año y unos días para que podamos empezar a ver cosas buenas en este país y hacer cosas buenas por este país, si Dios y ustedes nos lo permiten. Así que nos estamos encontrando y gracias, Jonathan, por el informe. Buenas noches. Con todo gusto para servirles. Saludos.